Durante siglos, la palabra bruja fue sinónimo de oscuridad, pecado y peligro. En el imaginario colectivo europeo, evocaba imágenes de mujeres reunidas en lo alto de una colina, bajo la luna llena, invocando fuerzas prohibidas mientras el fuego de las hogueras se reflejaba en sus ojos. Pero detrás de esta figura temida y deformada por la superstición, había algo más profundo, una historia de persecución, de poder negado y de sabiduría ancestral condenada por desafiar el orden establecido. La bruja, en su origen, no fue necesariamente una enemiga de la fe, ni una servidora del demonio. Fue, en muchos casos, la mujer que sabía demasiado, aquella que conocía las plantas, los ciclos de la luna, los secretos del cuerpo y de la tierra, la curandera, la partera, la sabia del pueblo. Y precisamente por eso, por representar un tipo de conocimientos que escapaba al control de las instituciones religiosas y patriarcales, se convirtió en una amenaza que debería ser silenciada. Entre los siglos XV y XVII, Europa vivió una de las etapas más oscuras de su historia, la de la caza de brujas. Miles de mujeres fueron torturadas y ejecutadas bajo la acusación de practicar magia negra o de pactar con el diablo. Pero más allá de las llamas, lo que ardía era la posibilidad de una voz femenina independiente, de un poder que no se subordinaba ni al altar ni al trono. La bruja fue el rostro simbólico de la rebeldía, del saber no autorizado, de la mujer que no aceptaba su destino pasivo dentro del orden patriarcal. Sin embargo, lo que fue destruido en el pasado volvió a renacer. En el siglo XX, la figura de la bruja resurgió, pero transformada, ya no como símbolo del mal, sino como emblema de libertad, conocimiento y espiritualidad femenina. La llamada brujería, la moderna, o Wicca, retomó muchos de los antiguos elementos mágicos, pero los resignificó desde una mirada humanista y naturista, y paralelamente el movimiento feminista adoptó a la bruja como su estandarte simbólico, una representación del poder que se negó a ser destruido. Hoy, en pleno siglo XXI, la bruja sigue viva, habita en las pantallas, en la moda, en las redes sociales, en los altares de quienes buscan reconectar con lo sagrado femenino. Pero más allá de la estética o la tendencia, lo que persiste es la idea de que la bruja no murió, fue transformada por el fuego. Dejó de ser un monstruo para convertirse en un mito de habla de libertad, de conocimiento y resistencia. Miren, en este video exploramos precisamente esa transformación. Cómo la bruja medieval, perseguida por la ignorancia y el miedo, se convirtió con el paso de los siglos en el símbolo de una nueva espiritualidad femenina. Un recorrido que va de las hogueras a los aquelarres, de la persecución al empoderamiento, del silencio impuesto a la voz recuperada. Miren, para comprender el nacimiento de la brujería moderna, primero hay que regresar a la Edad Media, esa época en la que la religión lo impregnaba todo y donde el conocimiento se encontraba dividido entre lo sagrado y lo prohibido. En los pueblos rurales, las mujeres que conocían los secretos de las hierbas, que atendían partos o curaban enfermedades, eran respetadas, pero también temidas. Su saber
que era heredado de generaciones, no provenía de la iglesia y por eso era sospechoso. Durante siglos, la medicina oficial se encontró bajo dominio masculino, fue monopolizada por clérigos y algunos estudiosos vinculados a monasterios. Mientras tanto, las mujeres desarrollaban una ciencia paralela, práctica, intuitiva y profundamente conectada con la naturaleza. No necesitaban pergaminos ni títulos. Les bastaba con observar los ciclos de la tierra, escuchar a las plantas y comprender los ritmos del cuerpo. Aquello que para ellas era conocimiento, para los inquisidores era brujería. La iglesia medieval veía en estas mujeres un peligro latente, no solo porque su saber escapaba al control eclesiástico, sino porque su influencia dentro de las comunidades podía competir con la autoridad espiritual masculina. Así, la imagen de la bruja empezó a formarse a partir del miedo. Miedo a la mujer que sabía, a la sexualidad femenina, a la autonomía. En una sociedad construida sobre jerarquías rígidas, una mujer que curaba sin permiso, que tomaba decisiones o que vivía sola en el bosque, era una amenaza para el orden eclesiástico. El mito tomó forma definitiva con la publicación en 1486 del Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este texto no fue solo un manual de caza, sino una auténtica declaración de guerra contra la mujer. En sus páginas se mezclaban la teología, superstición y misoginia en una combinación letal. Se afirmaba que las mujeres eran más propensas a ser brujas porque eran más crédulas, más carnales y más débiles en la fe. Bajo este argumento, cualquier gesto, una palabra, un mal día, una mirada, podía ser interpretado como obra del demonio. Las consecuencias fueron devastadoras. Entre los siglos XV y XVII, decenas de miles de mujeres fueron acusadas, torturadas y ejecutadas en toda Europa. Algunas por practicar rituales paganos, otras simplemente por ser diferentes. Una viuda, una curandera, una mujer que sabía leer, una joven demasiado bella o una anciana demasiado solitaria. La bruja se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, el enemigo invisible que justificaba la represión y el control social. Pero lo que las autoridades llamaban sabatas o aquelarres no eran más que proyecciones del miedo y la culpa. Porque la culpa era colectiva. Las confesiones obtenidas bajo tortura sirvieron para construir un imaginario delirante de mujeres volando por los cielos, adorando al diablo y practicando energías infernales. La realidad era mucho más sencilla. Mujeres marginadas, empobrecidas o simplemente distintas, convertidas en símbolo del caos que el poder necesitaba eliminar para mantener su estabilidad. El fuego purificador de las hogueras no solo destruyó cuerpos, sino también una parte de la memoria ancestral. Con cada mujer que se ardía, se perdían remedios, historias, saberes y una forma de mirar el mundo. Sin embargo, lo que no pudo ser borrado fue la huella simbólica que dejaron. Con el paso del tiempo, la figura de la bruja sobrevivió en los cuentos, en las leyendas y en las pesadillas de Europa, transformándose poco a poco en un mito complejo, mitad demonio, mitad sabiduría prohibida. El origen del mito de la bruja, entonces, no está tanto en la magia como en el miedo. No
no fue el poder oscuro lo que provocó la persecución, sino el temor a la mujer que no obedecía. Esa mezcla de ignorancia, religión y control social dio nacimiento a una de las figuras más poderosas del imaginario occidental, la mujer que conoce los secretos del mundo y por eso debe ser silenciada. Mm, Miren, y tras siglos de silencio, el mito de la bruja volvió a respirar en el siglo XIX. Europa estaba cambiando. La revolución industrial había transformado la vida cotidiana. La ciencia desafiaba los antiguos dogmas y la fe empezaba a perder terreno frente al progreso. Pero ese mismo avance mm, fue la que trajo consigo un vacío espiritual. El alma humana, acostumbrada a buscar respuestas en lo invisible, comenzó a mirar una y otra vez hacia lo oculto. Fue entonces cuando el espiritismo y el ocultismo esotérico resurgieron con más fuerza. Miles de personas acudían a sesiones para comunicarse con los muertos, buscando en las sombras lo que la ciencia no podía explicar. En salones iluminados por velas, médiums, en su mayoría mujeres, afirmaban ser canales entre los vivos y los del más allá. Miren, figuras como mm, eh, Alan Kardec, con su libro de los espíritus de 1857, o Madame Helena Blavatsky, o como se pronuncie, fueron fundadora de la Sociedad Teosofísica de 1875. Marcaron una nueva era en la historia de lo paranormal. Pero más allá de los fenómenos, había algo simbólico. Por primera vez, las mujeres volvían a tener un rol central en lo espiritual, recuperando la voz que les había sido arrebatada por siglos. El ocultismo moderno, a diferencia de la superstición medieval, se presentaba como una búsqueda racional de lo invisible. Miren, órdenes como la Hermetic Order of the Golden Dawn combinaron filosofía, alquimia, cábala y magia ceremonial, reinterpretando viejos símbolos bajo una mirada más científica. Dentro de estas corrientes, la figura femenina se transformó en símbolo del misterio del conocimiento intuitivo y del equilibrio cósmico. Lo femenino dejaba de ser el pecado original para convertirse en fuente de poder espiritual. Pero el verdadero renacimiento de la brujería como práctica moderna llegó en el siglo XX, a manos de Gerald Gardner, un exfuncionario británico que fundó la religión conocida como Wicca. Gardner, influido por el ocultismo, el folclore y la antropología, reconstruyó lo que él llamó la antigua religión de la naturaleza. Su visión integraba elementos paganos, magia ritual y un profundo respeto por los ciclos de la Tierra y de la Luna. La Wicca celebraba la energía femenina, la sexualidad libre y la conexión entre los seres vivos. Lo revolucionario no fue solo su práctica mágica, sino su filosofía. El poder espiritual ya no dependía de intermediarios, iglesias o jerarquías. Cada persona podía ser su propio sacerdote o sacerdotisa. En este sentido, la Wicca y otras formas de brujería moderna representaron una ruptura total con la estructura de poder que había dominado la espiritualidad occidental durante siglos. La bruja dejaba de ser una marginada para convertirse en una figura de sabiduría, en guardiana de un conocimiento sagrado vinculado a la tierra. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la brujería moderna se expandió.
especialmente en Estados Unidos y Europa. Grupos neopaganos, movimientos naturistas y comunidades feministas adoptaron sus símbolos y rituales, reinterpretando la figura de la bruja como metáfora de libertad. Ya no era una servidora del diablo, sino una mujer que se reconocía a sí misma como parte del universo capaz de crear, sanar y transformar. Este resurgimiento no fue casual, amigos. En el mundo cada vez más racional y tecnológico, la bruja ofrecía un retorno a lo intuitivo, a lo ancestral, a lo femenino reprimido. Representaba un equilibrio entre la ciencia y el misterio, entre la razón y la magia. Y sobre todo, encarnaba una espiritualidad sin miedo, una fe sin dogma. Así, lo que durante siglos había sido motivo de persecución se transformó en una filosofía de vida. La bruja moderna ya no huye del fuego, lo enciende para iluminar su propio camino. A mediados del siglo XX, el mundo comenzó a cambiar con una fuerza que ni las viejas estructuras religiosas ni los dogmas sociales pudieron contener. Las mujeres exigían ser escuchadas, dueñas de sus cuerpos, de sus deseos y de sus decisiones. En este contexto, la figura de la bruja, aquella que durante siglos había sido quemada por rebelde o silenciada por sabia, resurgió con una nueva voz. Ya no era un monstruo ni un mito oscuro, sino una bandera. El movimiento feminista de los años 60 y 70 reinterpretó a la bruja como una víctima del patriarcado histórico y al mismo tiempo como símbolo de resistencia. En ella, la representación de todo lo que la sociedad había intentado reprimir: la libertad sexual, la independencia intelectual, la espiritualidad femenina y la fuerza interior. Ser llamada bruja dejaba de ser una ofensa para convertirse en un acto de afirmación, un recordatorio de que las mujeres podían tener poder, conocimiento y voz propia. Uno de los movimientos más emblemáticos de esta reinterpretación fue Witch Women International Terrorist Conspiration from Hell, un grupo de activistas feministas que surgió en Estados Unidos a finales de los años 60. Utilizaba la ironía y el performance como forma de protesta. Se vestían de brujas, lanzaban hechizos contra bancos y corporaciones y gritaban consignas que cambiaban de humor y rebeldía. Su mensaje era claro: la bruja simbolizaba a toda mujer que se negaba a obedecer un sistema que la oprimía. El poder de lo simbólico se volvió político. Miren, paralelamente, en el ámbito artístico y cultural, la bruja se convirtió en musa. En el cine, la literatura y la música empezó a representarse no como villana, sino como mujer compleja, poderosa, sensible e incluso heroica. Miren, hay películas como The Craft de 1996, The Witch del 2015 o series como American Horror Story en la temporada Coven del 2013 reinterpretaron su figura mostrando distintas facetas del poder femenino. Ya no era el monstruo de la oscuridad, sino una mujer que aprendía a dominar su sombra. Miren, aquí también en la literatura surgió una nueva generación de escritoras que recuperaron la voz mágica y espiritual femenina. Marion Zimmer Bradley con Las nieblas de Avalon. Esta mujer llamada Clarissa Pinkola con Mujeres que corren con los lobos. O Esther Hub, una de las más influyentes sacerdotisas de la Wicca, con su libro La danza en lo espiritual.
Estas obras son las que transformaron la brujería en una metáfora de la creatividad, de la intuición y del renacer. Miren, en la psicología, Carl Jung y sus seguidores ayudaron a comprender por qué la bruja es un arquetipo tan poderoso. Representa la sombra femenina, esta parte del inconsciente colectivo que fue reprimida durante siglos. La sabiduría intuitiva, el deseo, la independencia, el contacto con la naturaleza. Cuando el feminismo adoptó a la bruja como emblema, lo que en realidad estaba haciendo era integrar esa sombra, reconciliarse con lo prohibido. Durante las últimas décadas, esta figura ha continuado expandiéndose. Ahora, en redes sociales, en la moda, en los movimientos espirituales contemporáneos, ser bruja ya no implica oscuridad, sino autoconocimiento. Se multiplican las comunidades que combinan magia, astrología, herbolaria y meditación. Y todo esto con discursos de sanación y empoderamiento. Lo que alguna vez fue persecución se ha convertido en búsqueda personal. La bruja moderna no necesita volar en una escoba ni hacer conjuros bajo la luna. Basta con que se mire al espejo y reconozca su propio poder. Porque lo que antes fue condenada, hoy es identidad. En ese sentido, el símbolo de la bruja no solo pertenece al feminismo, pertenece a cualquiera que haya sido marginado por pensar diferente, por sentir distinto o por no encajar en los moldes del poder. Así, lo que empezó como una acusación se transformó en una declaración. Bruja ya no significa hereje, sino libre. Y en esa palabra resuena el eco de todas aquellas voces que el fuego no logró apagar. La historia de la bruja es, en el fondo, la historia del miedo humano al poder que no entiende. Durante siglos, ese miedo se tradujo en fuego, en tortura y silencio. Pero lo que los inquisidores no supieron fue que cada mujer quemada, cada sabiduría prohibida y cada palabra censurada se convertirían con el tiempo en semilla. Una semilla que hoy germina bajo otros nombres, en otras voces, y con una fuerza que ya no puede ser contenida. La bruja medieval fue destruida porque representaba una forma de libertad que la sociedad no estaba dispuesta a tolerar. Era la mujer que conocía su cuerpo, la tierra, las estrellas y los secretos del alma. En ella habitaba el eco de una espiritualidad anterior al dogma, un saber que unía lo natural con lo divino. Al eliminarla, el poder no solo apagó una vida, intentó borrar una forma de pensamiento. Pero miren, la historia nunca se borra del todo. En los márgenes de los libros y en las leyendas contadas al calor de las fogatas, la bruja sobrevivió, esperando su momento para renacer. Y cuando el mundo moderno comenzó a buscar nuevas respuestas más allá de las iglesias, de la ciencia o del patriarcado, la vieja figura regresó transformada. La bruja moderna hereda de esa memoria ancestral. Ya no se oculta en los bosques, camina entre nosotros, vive en quienes buscan sanar, en quienes cuestionan, en quienes se niegan a callar. Representa la unión entre razón y misterio, entre ciencia y espíritu, entre lo visible y lo invisible. Su magia no está en los conjuros, sino en el poder de transformar el miedo en sabiduría. Hoy, cuando el mundo atraviesa un nuevo periodo de confusión y crisis, el símbolo de la bruja sigue recordándonos algo esencial. El verdadero poder no se impone, se reconoce. Que la verdadera sabiduría no se enseña, se experimenta.
y que la verdadera libertad comienza cuando uno deja de temer a su propia oscuridad. Las brujas, en el fondo, nunca desaparecieron. Están en cada mujer que se atreve a pensar por sí misma, en cada persona que desafía lo establecido, en cada alma que busca su verdad más allá del miedo. Porque ser bruja, ayer, hoy y siempre, no es adorar al mal, sino atreverse a mirar el mundo con los ojos abiertos. Y así, de las hogueras del pasado han surgido una llama distinta, no la del castigo, sino la del despertar. Una luz que arde en silencio, recordándonos que el conocimiento, la intuición y la libertad siempre vuelven, aunque los siglos intenten apagar su fuego. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Dime qué te pareció esto. Dime si conectaste con algunos puntos de aquí. O miren, vamos un poquito desviándonos. Si tú, amado y estimado suscriptor, eres mujer, dime si compartes estas ideas. Yo sé que este video sonó un poco muy feminista, pero es algo que yo pienso que se tenía que decir, ¿verdad? La mujer siempre fue perseguida, fue sometida por el simple hecho de ser mujer. Y como decía, muchas mujeres tenían unos conocimientos muy cabrones, ¿verdad? A lo mejor aquí no toqué mucho lo paranormal, ¿verdad? De las brujas, pero debemos entender, o sea, que el ser bruja no nada más implica magia, ¿verdad? Obviamente la magia existe, la brujería existe, pero también veamos otro punto de vista de las brujas. Así que, amigo, amiga, dime qué te pareció. En este video en especial me interesa mucho saber tu opinión. Pero bueno, dicho lo anterior, si te gustó el video, apóyame con tu like. Si no te has suscrito, suscríbete. Estamos a punto de llegar a los 2800. Estamos a nada. Ya mero llegamos a la meta y próximamente la meta de los 3000. Así que apóyame porque cada like que das, cada comentario que pones, eso mm, me motiva más a seguir sacando videos de este tipo. Pero bueno, como siempre, se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué horas vean o escuchen este video. Hasta luego, amigos. Chau, chau.